Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. El día de hoy queremos compartir con ustedes en el área de contabilidad superior una de las temáticas importantes a desarrollar en el mundo laboral y es estados financieros consolidados y su metodología. Sin más que decir, comencemos. Nuestro equipo de trabajo está integrado por las siguientes personas: Margot Huaquipaña, Ángel Mazabanda, Elizabeth Cartagena, Yajaira Nantib, María Morocho y mi persona, Brian Navarrete. A continuación, procederemos a desarrollar la temática antes mencionada. Los estados financieros consolidados. Pues bien, los estados financieros consolidados son aquellos en los cuales los activos y pasivos de todas las compañías afiliadas se consolidan en un solo balance general y los ingresos y los gastos en un solo estado de resultado, como si los negocios constituyeran una sola compañía. Es muy importante conocer que están obligados a elaborar estados financieros consolidados las sociedades sujetas al control de la conformidad con lo establecido en la NIC 27. Ahora conoceremos la finalidad de los estados financieros consolidados. Los accionistas de todo un grupo de empresas tienen la necesidad de contar con información útil y confiable, no solamente con respecto a cada una de las empresas individuales que conforman su patrimonio, sino que además requieren conocer acerca de la situación financiera del grupo en general. Presentar los resultados de las operaciones y los cambios de la situación financiera de la compañía, de la matriz y sus subsidiarias, como si el grupo fuera una sola empresa, nos permitirá conocer las variaciones contraídas del grupo de manera general. Características de los estados financieros consolidados. Comprensible. La información tiene que ser entendible para los usuarios. Además, tiene que ir acompañado de notas explicativas. Relevancia. La información no tiene que omitirse ni excederse. Confiabilidad. La información tiene que emanar confianza. Comparabilidad. La realización de los estados financieros deben seguir normas contables para ser comparados con periodos anteriores o con estados financieros de otras empresas. Pertinencia. Debe cumplir con los requerimientos de los usuarios. ¿Cuándo se debe proceder a la consolidación? Primero, cuando la compañía tenedora tiene la posibilidad de controlar permanentemente a las empresas emisoras de acciones. 2. Debe poseer más del 50% de las acciones. 3. Debe tener un porcentaje menor. También permite el poder de control. 4. Aunque las actividades sean diferentes, esa empresa no se excluye de consolidación. Ahora vamos a hablar acerca de los criterios de consolidación. La primera, se incluirán todas las subsidiarias de la matriz. Segunda, las políticas contables deben ser uniformes. Tercera, existirá control cuando una matriz tenga más de mitad de poder de voto a través de otra subsidiaria. Cuarta, también existirá control cuando una matriz que posea la mitad o menos del poder de voto de otra entidad. De la cuarta obtenemos una subdivisión, las cuales son de poder sobre más la mitad de los derechos de voto, del poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de la entidad según una disposición legal, estatutaria o por algún tipo de acuerdo. C. Del poder de nombrar o revocar la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órganos del gobierno equivalente. D. Del poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración u órganos del gobierno equivalente.
Ahora vamos a hablar acerca de los criterios de consolidación. La primera, se incluirán todas las subsidiarias de la matriz. Segunda, las políticas contables deben ser uniformes. Tercera, existirá control cuando una matriz tenga más de mitad de poder de voto a través de otra subsidiaria. Cuarta, también existirá control cuando una matriz que posea la mitad o menos del poder de voto de otra entidad. De la cuarta obtenemos una subdivisión, las cuales son de poder sobre más la mitad de los derechos de voto, del poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de la entidad según una disposición legal, estatutaria o por algún tipo de acuerdo. C. Del poder de nombrar o revocar la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órganos del gobierno equivalente. D. Del poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración u órganos del gobierno equivalente. Se debe excluir una subsidiaria de la consolidación cuando la intención de control sea temporal, cuando no tiene la capacidad de transferir fondos a la matriz y cuando la matriz no tenga el poder de control ni pueda obtener beneficios de la subsidiaria. Metodología de consolidación de los estados financieros. Al hablar de la metodología de consolidación de los estados financieros, nos estamos refiriendo al conjunto de técnicas que se utilizan en contabilidad para elaborar los estados financieros de un grupo de empresas. A través de ellos, se busca tener una visión única en la realidad económica y financiera de las distintas sociedades que integran un grupo de empresas. Es importante mencionar que las cuentas de una sociedad pierden significación cuando éstas se encuentran enmarcadas en un grupo empresarial. Es decir, las empresas, por separado, no dan una imagen real al grupo. La contabilidad individual de cada una de las sociedades que conforman un grupo pueden omitir información importante, como los negocios que se puedan dar entre las empresas de un mismo grupo. La solución es la consolidación de cuentas. De ese modo, se tiene una visión mucho más precisa de la verdadera situación económica, financiera y patrimonial de un grupo de empresas. ¿Qué aspectos se deben considerar antes de realizar la consolidación? Método de inversión. Para la elaboración de la hoja de trabajo, necesariamente se deberá conocer el método de inversión que utiliza la matriz con la subordinada. Estos métodos pueden ser el método de costo o el método de participación. Catálogo de cuentas, para lo cual también se tendrá que tener a mano los dos catálogos de cuenta o los catálogos de cuenta necesarios de las empresas intervinientes. Conciliar las cuentas corrientes o recíprocas. Aquí se deberá conocer las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos de las empresas en mención. Estados financieros consolidados. Es la preparación de los estados financieros consolidados. Los estados financieros de la matriz y sus subsidiarios son combinados sobre la base de línea por línea. Al sumarse ítems iguales de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, para hacer que los estados financieros consolidados presenten la información financiera del grupo como si fuese el de una sola empresa. Debe seguir los siguientes pasos. A. El saldo de la inversión de la matriz en cada subsidiaria y la porción de patrimonio de la matriz en cada subsidiaria son eliminados. B. Los balances y las transacciones entre la matriz y la subsidiaria, incluyendo las ventas, los gastos y los dividendos, son totalmente eliminadas. Ahora vamos a hablar acerca de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es una herramienta contable considerada como un borrador de trabajo para el contador, por lo que se resume todas las operaciones contables de una empresa de un periodo determinado, ya que esto a su vez permite verificar la exactitud de los registros contables para poder hacer las correcciones necesarias o respectivas en el momento oportuno. Una hoja de trabajo consta de 12 columnas. El encabezado, formado por el nombre o razón social de la organización, el nombre del documento y la fecha del periodo en la cual se realiza.
Como podemos observar en la imagen, la primera columna consta del balance de comprobación, la segunda columna consta de ajustes, la tercera columna consta de balance de comprobación ajustada, la cuarta columna tenemos lo que son costos de ventas, en la quinta columna tenemos lo que es el estado de resultados o el estado de ganancias o pérdidas como generalmente lo conocemos. En la sexta columna tenemos o conocemos lo que es el balance general. Una vez diseñada la estructura de la hoja de trabajo, podemos empezar a realizar nuestro respectivo ejercicio.